El enojo suele aparecer con una fuerza que parece venir desde afuera. Sentimos que alguien dijo algo incorrecto, que actuó de una manera injusta, que cruzó un límite que no debía cruzar. En ese instante, el impulso inmediato es señalar al otro como el origen absoluto de lo que sentimos. Creemos que el enojo es una consecuencia directa de sus palabras, de sus gestos o de sus decisiones. Sin embargo, cuando uno se detiene a observar con honestidad, descubre que el enojo no nace exactamente allí, sino en el lugar donde esas acciones encuentran algo dentro de nosotros que reacciona. Cada persona vive la misma realidad de una manera diferente. Lo que para alguien puede ser una simple opinión, para otro puede convertirse en una herida profunda. Dos personas pueden escuchar el mismo comentario, presenciar la misma actitud o atravesar la misma situación, y mientras una lo deja pasar sin alterarse, la otra puede sentir que algo se rompe en su interior. Esa diferencia no está en el hecho externo, sino en la historia emocional que cada uno carga. El enojo es, muchas veces, una emoción que actúa como un mensajero. No aparece solamente para defendernos del otro, sino para mostrarnos que hay algo dentro nuestro que se siente amenazado, herido o desvalorizado. Puede ser una inseguridad que viene desde hace años, un miedo a no ser suficiente, una experiencia pasada donde alguien nos hizo sentir invisibles, rechazados o poco importantes. Cuando una situación actual toca esa zona sensible, el enojo surge como una reacción automática, casi como un escudo que intenta proteger algo que percibimos frágil. Muchas veces confundimos el detonante con la causa real. El hookup de el detonante puede ser una palabra, una mirada o una decisión de otra persona, pero la causa suele ser más profunda, más silenciosa, más antigua. Cuando no reconocemos esa diferencia, quedamos atrapados en un ciclo donde creemos que el mundo está lleno de personas que nos provocan, que nos atacan o que nos fallan constantemente. Que esa percepción puede llevarnos a vivir en un estado permanente de tensión, esperando que algo vuelva a ocurrir para confirmar nuestras expectativas negativas. El enojo también suele estar vinculado a las expectativas que construimos sobre los demás. Esperamos que los otros entiendan nuestras necesidades sin que tengamos que expresarlas, que reaccionen como nosotros reaccionaríamos, que valoren lo mismo que valoramos y que nos traten de acuerdo con la forma en que creemos merecer ser tratados. Cuando esas expectativas no se cumplen, aparece una sensación de traición o injusticia. Sin embargo, muchas de esas expectativas son silenciosas, nunca fueron comunicadas, y el otro ni siquiera sabe que existían. Cada persona vive dentro de su propia historia emocional, con sus propias heridas, temores, deseos y limitaciones. Cuando alguien actúa de una manera que nos molesta, muchas veces lo hace desde sus propias carencias o desde su manera limitada de comprender el mundo. Y eso no significa que sus acciones no puedan doler, pero sí permite entender que no todo gira alrededor de nosotros. El comportamiento del otro suele hablar más de su mundo interior que del nuestro. Cuando logramos mirar el enojo como una señal y no solamente como una reacción, empezamos a descubrir información valiosa sobre nosotros mismos. Punto y pa. El enojo puede revelar qué cosas nos hacen sentir vulnerables, qué palabras nos afectan más, ¿qué situaciones nos conectan con recuerdos que creíamos olvidado? En lugar de usar la energía para atacar o defendernos, podemos usarla para comprender qué parte de nuestra historia está buscando ser escuchada. Reconocer que enojo nace dentro de nosotros no significa asumir culpas ni justificar comportamientos dañinos.
Significa recuperar el poder sobre nuestras emociones. Cuando creemos que los demás son los dueños de lo que sentimos, quedamos a merced de sus acciones. Nuestro estado emocional depende de lo que digan, de lo que hagan o de cómo nos miren. En cambio, cuando entendemos que el enojo es una respuesta que surge desde nuestro interior, comenzamos a tener la posibilidad de observarlo, cuestionarlo y transformarlo. Punto. Este proceso requiere valentía, porque implica dejar de buscar responsables afuera y empezar a explorar nuestro propio mundo emocional. Implica preguntarnos por qué ciertas situaciones nos afectan más que otras. ¿Por qué reaccionamos con tanta intensidad frente a determinados comentarios? ¿Por qué algunas personas tienen el poder de alterar nuestro equilibrio? Es un camino que invita a conocernos con profundidad, a reconocer nuestras fragilidades sin juzgarlas y a aceptar que todos llevamos dentro zonas sensibles que, cuando son tocadas, generan reacciones intensas. El enojo también puede surgir cuando sentimos que perdemos el control. Intentamos organizar la realidad según nuestras reglas internas. Esperamos que las cosas sucedan de determinada manera y nos frustramos cuando el mundo no responde a ese orden imaginado. Aceptar que no podemos controlar a los demás ni sus decisiones es un desafío que confronta directamente nuestro deseo de seguridad. Sin embargo, esa aceptación abre la puerta a una forma de libertad que no depende del comportamiento ajeno. Cuando comenzamos a observar nuestras emociones sin reaccionar de manera inmediata, aparece un espacio entre lo que sucede y la respuesta que elegimos dar. En ese espacio se encuentra la posibilidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar por impulso inconsciente al medio. Ese momento permite preguntarnos qué estamos sintiendo realmente. Si el enojo es la emoción principal o si detrás de él se esconde tristeza, miedo, frustración o sensación de abandono. Comprender el origen interno del enojo también nos ayuda a desarrollar empatía. Cuando reconocemos nuestras propias heridas, se vuelve más fácil aceptar que los demás también cargan con las suyas. La interacción humana deja de ser un campo de batalla para convertirse en un encuentro entre historias complejas, donde cada persona intenta hacer lo mejor que puede con las herramientas emocionales que posee. Este cambio de perspectiva transforma la manera en que nos relacionamos. El enojo deja de ser un enemigo que debemos reprimir o explotar, y se convierte en una guía que señala aspectos de nuestra vida emocional que necesitan atención. Cada vez que aparece, trae consigo una oportunidad para comprendernos mejor, para revisar nuestras expectativas, para fortalecer nuestra autoestima y para aprender a relacionarnos con los demás desde un lugar más consciente y menos reactivo. La vida está llena de situaciones que escapan a nuestro control. Las personas toman decisiones, dicen palabras, actúan desde sus emociones, desde sus miedos, desde sus deseos o desde sus propias limitaciones. Muchas veces esas acciones pueden coincidir con lo que esperamos, pero en muchas otras ocasiones pueden contrariarnos, incomodarnos o incluso lastimarnos. Frente a esa realidad, existe una verdad que suele ser difícil de aceptar. No podemos controlar cómo actúan los demás. Cada persona es dueña de sus elecciones, de su manera de interpretar el mundo y de la forma en que decide relacionarse con quienes la rodean. Intentar controlar el comportamiento de otros suele ser un esfuerzo agotador y, la mayoría de las veces,
inútil, pentatis. Queremos que alguien cambie su forma de hablar, su manera de pensar, su forma de reaccionar, y creemos que si insistimos lo suficiente, si explicamos con claridad o si mostramos nuestro malestar, el otro comprenderá y modificará su conducta. Sin embargo, el cambio verdadero en una persona solo ocurre cuando nace de su propia conciencia y de su propia decisión pin. Nadie cambia de manera profunda porque otro lo exige, sino porque descubre dentro de sí la necesidad de hacerlo. No es cuando creemos que nuestra tranquilidad depende de que los demás actúen como nosotros deseamos, colocamos nuestra estabilidad emocional en un terreno incierto. Cada palabra ajena, cada gesto, cada decisión que no coincide con nuestras expectativas puede convertirse en una amenaza para nuestro equilibrio. De esa forma, nuestra paz queda atada a factores externos que no podemos manejar. Vivimos esperando que el mundo se acomode a nuestras necesidades, y cada vez que eso no ocurre, sentimos frustración, enojo o tristeza. Aceptar que no podemos controlar a los demás no significa resignación ni indiferencia. Significa reconocer los límites naturales de nuestra influencia sobre el mundo. Existe una diferencia entre expresar lo que sentimos, comunicar lo que necesitamos o establecer límites claros, y pretender dirigir la vida emocional o las decisiones de otra persona. Cuando comprendemos esa diferencia, dejamos de invertir energía en una batalla imposible y comenzamos a dirigir nuestra atención hacia el único territorio donde realmente tenemos poder. Nuestra manera de responder, la respuesta que elegimos frente a lo que sucede, es una forma de libertad. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio invisible donde se construye nuestra identidad emocional. En ese espacio aparece la posibilidad de decidir si respondemos con enojo, con silencio, con comprensión, con firmeza o con distancia. Esa elección no depende del otro. Depende de nuestra capacidad para observar lo que sentimos y decidir qué hacer con esa emoción. Responder no es lo mismo que reaccionar. La reacción suele ser impulsiva, automática, guiada por emociones intensas que aparecen sin filtro. La respuesta, en cambio, implica una pausa, una reflexión, una decisión consciente. Reaccionar es dejar que la emoción nos arrastre. Responder es tomar la emoción, entenderla y elegir cómo expresarla. Muchas veces reaccionamos porque creemos que defendernos implica atacar o responder con la misma intensidad con la que sentimos que fuimos tratados. Pensamos que si alguien nos habla con agresividad, debemos responder con agresividad para no parecer débiles. Sin embargo, esa dinámica suele alimentar un círculo donde el conflicto crece y se profundiza. Cuando respondemos desde la conciencia, la comunicación puede transformarse en algo más claro, más honesto y menos destructivo. Elegir cómo responder también implica reconocer nuestras emociones sin negarlas. No se trata de fingir calma cuando estamos heridos, ni de ocultar lo que sentimos para evitar conflictos. Se trata de permitirnos sentir, pero sin perder la capacidad de decidir cómo expresar esas emociones. El enojo puede ser legítimo, la tristeza puede ser real, la decepción puede ser profunda, pero ninguna emoción tiene que convertirse en una conducta que después genere culpa o arrepentimiento. El autocontrol emocional no significa frialdad ni distancia afectiva. Significa desarrollar la capacidad de sostener lo que sentimos sin que eso determine automáticamente nuestras acciones. Cuando alguien nos hiere, podemos expresar nuestro dolor con respeto, sin necesidad de destruir al otro, ni de destruirnos a nosotros mismos. Cuando alguien nos decepciona, podemos reconocer esa decepción y decidir si queremos dialogar, tomar distancia o replantear el vínculo. Responder de manera consciente también implica revisar nuestras creencias sobre el conflicto. Muchas veces tememos que si no reaccionamos con intensidad,
el otro pensará que puede seguir lastimándonos. Sin embargo, existen formas de firmeza que no necesitan agresividad. La claridad, la coherencia y el respeto suelen ser más poderosos que la confrontación impulsiva. Un límite expresado con calma puede ser más sólido que un límite marcado con enojo. Cuando aprendemos a elegir nuestra respuesta, dejamos de ser víctimas de las circunstancias. La vida seguirá presentando desafíos, encuentros incómodos, desacuerdos y situaciones inesperadas. No podemos evitar que esas experiencias ocurran, pero sí podemos decidir qué lugar ocupan en nuestra vida emocional. Podemos permitir que nos definan o podemos usarlas como oportunidades para fortalecernos y conocernos mejor. Este proceso requiere práctica y paciencia. No es fácil detener una reacción que durante años funcionó de manera automática. Ya el nivel automática implica aprender a reconocer las señales internas que anuncian una emoción intensa, a respirar antes de hablar, a observar nuestros pensamientos antes de convertirlos en palabras o acciones. Cada intento de responder con conciencia es un paso hacia una mayor libertad emocional. Elegir cómo responder también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Las relaciones dejan de ser escenarios de lucha por el control y se convierten en espacios donde cada persona puede expresarse desde su autenticidad. Cuando dejamos de exigir que el otro actúe según nuestras expectativas, abrimos la posibilidad de conocerlo tal como es, con sus virtudes y sus limitaciones. La verdadera fortaleza emocional no reside en la capacidad de evitar conflictos, sino en la habilidad para atravesarlos sin perder nuestra esencia. Hoy no pon. Mientras de por presión por Piotr y Puparkin porno. Él dirá y verdad. Cada respuesta consciente construye una identidad más sólida, más coherente y más libre. Aprender a responder en lugar de reaccionar nos permite vivir con mayor claridad, con mayor responsabilidad sobre nuestras emociones y con una sensación más profunda de autonomía frente a las circunstancias que no podemos controlar. Comprender al otro es una de las tareas emocionales más difíciles que existen, especialmente cuando ese otro nos ha lastimado. Cuando alguien nos hiere, la reacción más natural es protegernos, levantar barreras, señalar culpables y defender nuestra propia versión de los hechos. El dolor suele cerrarnos, nos vuelve rígidos y nos impulsa a pensar que comprender al otro es una forma de justificar lo que hizo o de minimizar nuestro propio sufrimiento. Sin embargo, comprender no significa absolver ni aceptar el daño como algo correcto. Comprender es un acto que transforma nuestra manera de vivir el dolor, porque nos libera del peso del resentimiento. El resentimiento es una emoción que se construye lentamente. Nace cuando el dolor se repite en nuestra mente una y otra vez, cuando recordamos lo ocurrido con una mezcla de tristeza, enojo e impotencia. Es como una herida que nunca termina de cerrarse porque constantemente volvemos a tocarla. El resentimiento no solo conserva el recuerdo del daño, sino que lo mantiene vivo en el presente, afectando nuestra manera de pensar, de sentir y de relacionarnos con los demás. Muchas veces creemos que el resentimiento es una forma de justicia emocional, como si aferrarnos al enojo fuera una manera de equilibrar lo que ocurrió. Pensamos que si dejamos de sentir rabia, estamos traicionando nuestro propio dolor o permitiendo que el otro salga indemne. Sin embargo, el resentimiento no castiga al otro, sino que prolonga el sufrimiento dentro de nosotros. Es una emoción que nos ata a una experiencia pasada y nos impide avanzar hacia nuevas formas de vivir. Comprender al otro implica
intentar mirar su conducta desde una perspectiva más amplia. Significa reconocer que cada persona actúa desde su historia, desde sus aprendizajes, desde sus miedos y desde sus limitaciones emocionales. Esto no convierte el daño en algo correcto, ni elimina la responsabilidad de quien lo causó, pero permite entender que las acciones humanas rara vez nacen del deseo puro de lastimar, sino de la incapacidad de manejar el propio mundo interior. Muchas personas hieren porque no aprendieron a expresar sus emociones de otra manera. Algunas dañan porque temen ser abandonadas y reaccionan antes de sentirse vulnerables. Otras lastiman porque repiten modelos que vivieron en su propia historia sin haber tenido la oportunidad de cuestionarlo. Comprender estas dinámicas no significa tolerar el maltrato ni aceptar conductas destructivas, sino entender que el daño tiene raíces complejas que van más allá de una simple intención de perjudicar. Cuando logramos ver al otro como un ser humano con su propia fragilidad, el resentimiento comienza a perder fuerza. El enojo suele alimentarse de la idea de que el otro actuó desde la maldad o desde una voluntad consciente de destruirnos. Cuando descubrimos que muchas acciones nacen de la ignorancia emocional o del miedo, la emoción cambia. El dolor puede seguir existiendo, pero deja de estar acompañado por la necesidad de castigar o de mantener viva la herida. Comprender también nos permite recuperar el control sobre nuestra propia historia emocional. Cuando nos quedamos atrapados en el resentimiento, nuestra vida gira alrededor de lo que alguien nos hizo. Nuestra identidad comienza a definirse por ese dolor, y cada recuerdo se convierte en una confirmación de la herida. Comprender rompe esa cadena, porque nos permite resignificar la experiencia, verla como un capítulo de nuestra vida, y no como el eje central de nuestra identidad. Este proceso no ocurre de manera inmediata ni sencilla. Requiere tiempo, reflexión y en muchos casos, atravesar el duelo por lo que esperábamos del otro y no ocurrió. Comprender implica aceptar que algunas personas no pueden ofrecernos el amor, el respeto o la comprensión que necesitábamos. Esa aceptación puede generar tristeza, pero también abre la posibilidad de dejar de esperar algo que probablemente nunca llegará. El resentimiento suele estar vinculado a expectativas frustradas. Esperamos que el otro reconozca su error, que pida perdón, que repare el daño o que cambie su comportamiento. Cuando esas expectativas no se cumplen, el resentimiento se fortalece porque sentimos que la historia quedó inconclusa. Comprender al otro permite soltar la necesidad de que el cierre dependa de sus acciones. El cierre puede surgir desde nuestra propia decisión de dejar de cargar con el peso del pasado. Comprender no significa mantener el vínculo ni permitir que el daño se repita. En muchos casos, la comprensión puede llevarnos a tomar distancia, a establecer límites más claros o a decidir que una relación no es saludable para nuestra vida. La diferencia es que esas decisiones nacen desde la claridad y no desde el odio. El límite puesto desde la comprensión suele ser más firme porque no está contaminado por la necesidad de venganza ni por la intensidad emocional del resentimiento. Cuando dejamos de alimentar el resentimiento, nuestra energía emocional se libera. Esa energía puede dirigirse hacia el crecimiento personal, hacia nuevas relaciones, hacia proyectos o hacia el desarrollo de una mayor estabilidad interna. El resentimiento consume recursos emocionales, ocupa espacio en nuestros pensamientos y condiciona nuestra manera de interpretar nuevas experiencias. Comprender al otro permite recuperar ese espacio y utilizarlo para construir una vida más plena. Este proceso también transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Nos invita a reconocer que, en algún momento,
También pudimos haber lastimado a otros sin haber tenido plena conciencia de ello. Reconocer nuestra propia humanidad con errores y limitaciones facilita el desarrollo de una mirada más compasiva hacia los demás. Esa compasión no elimina la responsabilidad individual, pero reduce la necesidad de juzgar con dureza constante. Comprender al otro es un acto que nos devuelve la libertad emocional. Nos permite recordar sin quedar atrapados en el dolor, reconocer lo ocurrido sin convertirlo en una carga permanente y aceptar que las relaciones humanas están atravesadas por la imperfección. La comprensión transforma el recuerdo del daño en una experiencia que puede enseñarnos sobre nuestros límites, nuestras necesidades y nuestra capacidad de sanar. Cuando el resentimiento pierde su lugar central, aparece una forma distinta de relacionarnos con el pasado. El recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en una experiencia integrada en nuestra historia personal. Comprender al otro no borra lo que ocurrió, pero transforma la manera en que ese recuerdo vive dentro de nosotros, permitiendo que el dolor deje de ocupar el espacio principal en nuestra vida emocional.